A todas, ¿cómo están? Algunas tal vez no me ubiquen mucho. Mi nombre es María Rosa Vallay, o mejor dicho, Dea Vallay, la mamá de Sally. Todo el mundo me conocerá más fácil por eso. Bueno, les cuento que estamos muy conectadas y a veces esto de estar muy conectadas viene muy bien porque estamos conectadas con el Señor. El Señor es el que hace la conexión. Y desde el tema de inicio, eh, la palabra compartida por nuestra hermana Mariana, eh, y hasta alguna de las cosas del rompehielo de la tía Rosy también vinieron muy bien. Hermanas queridas, hoy les quiero compartir esta palabrita que es un poquito compleja, pero a la vez también nos va a hacer muy bien a todas. Hoy les quiero compartir, y ustedes vieron que el título de esta reunión decía allí la portada, el ancla segura del alma. Y este ancla segura del alma, para mí es la esperanza. Hoy quiero hablarles de la esperanza. Esta esperanza que es todo un proceso de fe, de ánimo, de optimismo, basado en la expectativa de resultados favorables para un determinado fin. Esperar confiado y abrigar un deseo con anticipación. ¿Qué significa la palabra esperanza? Este estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible de lograr aquello que deseamos. ¿Qué hace la esperanza? Es otra de las preguntas. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. ¿Qué es la esperanza en la Biblia? Es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos. Es la creencia, esta expectativa, la ilusión, la fe de una espera anhelada en la vida eterna con Jesucristo. Todos estos son términos que el mundo tiene como por base qué es lo que es la esperanza. Pero nosotras que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios, tenemos una gran diferencia en esto que supuestamente el mundo lo considera como esperar algo. Es como si fuese el interés de esperar algo. Y no es así. A veces el tener un interés es proporcionar un estado de dar para esperar el recibir. Pero nosotras como hijas de Dios sabemos que no es así. Recién cuando la hermana preguntaba, ¿qué hizo Abraham? ¡Uf! ¡Qué gran privilegio tuvo Abraham! La esperanza capacitó a Abraham para convertirse en el padre de la fe. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y yo hoy, cada vez que me ha tocado dar en algún momento un mensaje, siempre es bueno compartir al resto de las hermanas. Así que como vamos a trabajar, aunque sea por este medio, por Zoom, también vamos a hacer compartir a las hermanas, no crean que no. Así que les voy a pedir que algunas vayan buscando una cita, porque son unas cuantas, y a la vez también, una vez que vayamos leyendo esas citas, vamos a ir compartiendo el resto. Una hermana que pueda buscar Romanos 4, del 17 al 20. Otra hermana que pueda buscar Romanos 5, versículo 5. Otra hermana que pueda buscar Génesis del 13 al 17. Y otra hermana que pueda buscar Romanos 15, versículo 4. Y vamos a comenzar con este texto que dice desde Romanos 4, del 17 al 20. Que hermana lo pueda tener, que lo comparta.
Así las hacemos trabajar a todas y nos sentimos todas en comunión. Active su micrófono y comparte. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Al 20, hermana. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjense qué privilegio. Nosotros tenemos idea que desde aquellos años, Abraham tuvo el privilegio de poder hablar con Dios, de poder ser llamado el padre de la fe, pero a la vez también tuvo el privilegio de creerle a Dios. Él le creyó a Dios en esperanza contra esperanza, dice la palabra, para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios le había dicho. Abraham creyó la promesa de Dios. Y tengo entendido por otros hermanos que hacen estudios mucho más extensos y más exhaustivos de la palabra, que el Señor nos ha permitido disfrutar de más de 6.000 promesas que están escritas, y ojalá cada una de ellas nos deje algo precioso en esta tarde. Así como Abraham le creyó a Dios y tuvo ese gran privilegio de ser llamado el padre de la fe. Otra hermana que tenga Romanos 5, versículo 5, que active su micrófono y compartamos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, hermanas, la esperanza no avergüenza. Algunas de nosotras en un inicio de nuestra vida cristiana, preguntémonos allí y busquemos bien, ¿no nos avergonzamos? Ya sea con nuestros amigos, con nuestros familiares, del qué dirán, de qué opinan nuestras familias de que hemos recibido al Señor. Y les cuento mi experiencia personal. Yo hasta el día de la fecha, solamente mi familia, mis hijos, esa sería mi familia y mi esposo, hemos conocido al Señor. El resto, somos 4 hermanos, 2 varones y 2 mujeres, papá y mamá. Papá y mamá ya fallecidos, pero de mi familia, la única creyente hasta el día de hoy, solamente soy yo y mi familia, ¿no? Mis hijos, mi esposo. Y no es porque no se le haya compartido al resto de la familia. Gracias a Dios puedo confiar en lo que dice su palabra. Tú y tus hijos y tu familia entrarán en el reino del Señor. Y a veces uno se queda con ese dolor porque podemos compartirle a nuestras familias de esa promesa que el Señor nos ha hecho y que es precioso saber y sentir la compañía del Señor cada día y a cada instante. Otra hermana que pueda compartir Génesis 9 del 13 al 17, que active su micrófono. Hola. Sí, sí. Sí, ¿leo? Sí, sí. Mi arco he puesto en las nubes, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra.
Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué pacto! Y fíjense que hasta el día de hoy, nosotras, las hijas del Señor, podemos disfrutar de ese pacto que en aquel tiempo Dios hizo. Y hoy charlábamos también con mi hija, este pacto que hace tantos, tantos años Dios hizo este pacto con Abraham, con Noé, perdón. Nosotras hoy tenemos el desagrado de escuchar que este grupo de LGBTE, algo así creo que es, lo utiliza como diciendo con tanta liviandad y con tanto menosprecio. Y nos duele el corazón porque uno dice, la pucha, esta gente no tiene conciencia, no tiene consideración y toma las cosas tan a la ligera. La esperanza en su promesa. Dios nos prometió desde aquellos años, fíjense ustedes, desde aquellos años, que esta sería la señal que nunca más inundaría la tierra. Y debemos creer en sus promesas, porque ¿cuál de nosotras no le cree a Dios? ¿Cuál de nosotras tiene como la liviandad de no creer en las promesas de Dios? Si cada vez que le creemos a Dios, el Señor nos responde y tiene todo el poder y toda la gloria para respondernos y para llevarnos con exactitud a confiar determinadamente en que sus promesas son verdaderas, son reales. Otra hermana que pueda compartir Romanos 15, versículo 4, perdón. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Qué belleza! Toda la Escritura es una fuente inagotable de estas promesas del Señor. Y fíjese que a lo mejor nosotras tenemos el conocimiento a lo mejor de una hermana, cuál es su pensamiento, pero viene otra hermana y nos comparte el mismo texto y piensa distinto, porque la palabra lo dice, es una fuente inagotable. Y las Escrituras nos enseñan esto, porque es una promesa que nos dejó el Señor en su palabra. Tenemos en las Escrituras la fuente base, la fuente inagotable. Jamás vamos a tener nada que no esté preparado y escrito aquí. Tenemos la escritura para la mujer, tenemos la escritura para los niños, tenemos la escritura para los adolescentes, tenemos la escritura para el matrimonio, tenemos la escritura para el anciano, para la anciana. Y el Señor nos dejó esta fuente, esta esperanza. Y debemos creerle al Señor, porque el Señor en su palabra nos explica y nos está llevando y aconsejando y cada día nos está enseñando a través de sus promesas, a través de su palabra. Y dice el texto, para nuestra enseñanza se escribieron las Escrituras. La paciencia y la consolación nos anima a una esperanza espiritual. ¡Qué hermosura! Creámosle al Señor en estas promesas. Ahora vamos a compartir otros textos más en 1 Pedro 3:15, en Colosenses 1:5, en Tito 2:13, como las hago trabajar, pero es bueno porque así nos vemos todas y trabajamos todas juntas y nos vamos conociendo de a poquito. Hebreos 6,
del 10 al 13, Hebreos 6, del 17 al 19. Y volvemos otra vez hacia atrás y comenzamos con la hermana que haya buscado 1 Pedro 3:15. Al contrario, Sí. santificad a Dios, Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es una gran responsabilidad, el de estar preparadas. Dice, aquí las Escrituras nos advierte que nosotras como creyentes, como hijas de Dios, debemos estar preparadas a testificar de Jesucristo. Y Jesucristo nos dejó un gran sacrificio de muestra, de ejemplo, y creo que todas somos responsables y a la vez también debemos ser responsables en testificar de lo que Él hizo por cada una de nosotras. No es fácil. Yo creo que si alguien tuviese que dar la vida hasta por un hijo, creo que tal vez ese sería el único ser por el cual daríamos la vida, por un hijo, por una hija. Tal vez si fuese extremadamente necesario daríamos la vida, pero el Señor Jesucristo dio la vida por ti, por mí, por todas, por cada una de nosotras. Y aún por aquellas hermanas y hermanos y niños y niñas y seres de este mundo que ni siquiera tienen pensado, pero el Señor les está esperando con sus brazos abiertos a que en algún momento se arrepientan y vengan a Él, porque Él los espera y los conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, con más razón, el Señor nos espera. Pero, qué responsabilidad tan grande. El que el Señor nos pida que tengamos el corazón preparado para testificar ahí, en cualquier momento, en cualquier instante. Y también nos dice con mansedumbre y reverencia. Y esto también me lleva, esta mansedumbre, a que no debemos ser altaneros o altaneras, mejor dicho. Y no es el hecho de preparar o de estar con un gran mensaje, gigante mensaje preparado cuando tengamos que compartirle a alguien. Ustedes saben que hace muchos años vivimos en Buenos Aires con mi familia, con mi esposo y mis hijos, y algo que nos llamó mucho la atención fue que en Palabra de Vida, que es un instituto bíblico que está en Buenos Aires, creo que está en Monte, el lugar se llama Monte. En este instituto, hasta los niños tipo 8, 10, 12 años, 14 años, estaban preparados para poder testificar a las personas. Y de allí conocimos a unos cuantos hermanos también que asistían a la iglesia que está en Buenos Aires, también en ciudad de San Martín, Buenos Aires, preparados para testificar hasta en el colectivo en el lapso de 3 minutos y medio. Tal vez nosotros no estemos tan preparadas para hacerlo así, de un toque, en 3 minutos y medio. Pero bueno, nos llamaba mucho la atención en ese momento que los niños no tenían ni vergüenza ni ningún inconveniente con compartirle a sus compañeritos de escuela el hecho de testificarle lo más rápido posible. Vos sabés que yo voy a una escuelita bíblica y bueno, y eso era algo tan rápido y tan práctico para los niños. Pero los hermanos jóvenes que estaban también trabajando, estudiando y haciendo todo ese aprendizaje que se hace cuando es joven en este instituto bíblico,
habían formado un grupo de trabajo en el cual el colectivo que tomasen o el tren que tomasen, en 3 minutos y medio ellos podían evangelizar. Tal vez nosotras no tengamos ese tiempo, pero lo importante es que podamos hacerlo, aunque sea el simple hecho, para las hermanas que ya son mayores como yo, que por ahí somos medias fiaquentas en poder estar haciendo otra cosa. El ministerio de la oración es precioso. Y este ministerio de poder estar orando por las personas, orando por los ancianos de la iglesia, orando por el hermano que tiene la palabra cada domingo, y así sucesivamente, hay tantos, tantos motivos de oración. Pero a la vez también nos dice la palabra aquí con reverencia. Y esto más que nada me llevaba a pensar en esto que les compartía del arco iris. ¿Qué liviandad tiene esta gente como para tomar esto así tan a la ligera? El hecho de tener reverencia creo que nos lleva a cada uno de nosotros a sentir que en verdad el Señor existe, el Señor es real, pero a la vez también debemos tener temor por el Señor, porque cada vez que abrimos su palabra, que es una fuente inagotable, también debemos tener temor. Y dice la palabra temor y temblor, porque el Señor es justo y su palabra es real. Vamos a la hermana que tiene Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Tiene esa esperanza eterna. Nos tiene una esperanza, como dice su palabra, esa esperanza eterna, y aquí vemos la pureza en la palabra del Señor. Dios nos prometió un hogar celestial. Y a veces cuando leemos esto de la pureza en su palabra, de ese hogar celestial, recuerdo hace muchos años un corito que cantábamos, y de unos hermanos en Malargüe, en Mendoza, y este hermano siempre nos recalcaba este corito, decía: por calles de oro caminaré yo, allí no habrá llanto ni habrá dolor, siempre esperaré seguir. Verlo regresar, pues es que con él yo voy a morar, siempre esperaré verlo regresar, pues es que con él yo voy a morar. Perdón, hermanas. Es verdad que esperamos en el Señor. Tenemos la posibilidad, cada una de nosotras, de tomarnos de sus palabras, de sus promesas y esperar en el Señor. Yo sé que no es fácil, porque hay situaciones en las que la salud, las situaciones extremas que a cada una de nosotras nos suele pasar, esas situaciones nos llevan a tomarnos de su palabra, pues es que con él yo voy a morar. Mi perdón. Dice, Dios nos promete esa esperanza eterna. Y aquí vemos la pureza de la palabra de Dios, porque Dios es puro. Tenemos nosotros la facilidad de poder, en estas situaciones extremas, tomarnos y confiar en la palabra del Señor, que es totalmente pura y es santa. Conocemos nosotros o tenemos conciencia de lo grande que son esas promesas, de lo poderoso que es este Señor al cual le creemos. Tenemos conciencia. Este mismo Dios que hoy tenemos
este mismo Dios, es el que en aquellos años al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, fue capaz de decirle, abran el mar y crucen. Y si pudo hacerlo, ¿por qué no va a hacer con nosotros? ¿Por qué no va a cumplir con nosotros sus promesas? Dice, Dios nos prometió un hogar celestial y debemos creer en sus promesas. Vamos al próximo texto, Tito 2:13. ¿Qué hermana lo tiene por allí? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí nos recuerda que Cristo nos sacó de este mundo para que estemos preparadas para su segunda venida. ¡Wow! Su segunda venida es ya, es en cualquier momento. Tal vez puede ser en este instante. ¿Nuestro corazón está preparado para eso? ¿Nos sentimos cada una de nosotras preparadas para recibir al Señor en su segunda venida? O tal vez nos vamos a afligir y nos vamos a poner a pensar, ay, pero le podría haber compartido la palabra a mi vecina, ay, le podría haber compartido a la tía que sé que está muy mal de salud, le podría haber compartido, no sé, a tantos seres que conocemos y que a veces por descuido o porque no tomamos conciencia de que nuestro Dios en esta segunda venida viene ya. No hay tiempo, no hay tiempo. Ya se pasó el tiempo. Tenemos que estar preparadas, como dice la palabra. Tenemos que estar preparadas. ¿Para qué? Para esperar esas promesas de Dios, de este Dios grande y poderoso, pero verdadero. Estar con expectativas, sabiendo el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en esta cruz, teniendo esta esperanza eterna. ¿Sí? Estemos preparadas, hermanas. Estemos preparadas porque el Señor en un abrir y cerrar de ojos puede estar aquí. Alguien que tiene Hebreos 6 del 10 al 13 y Hebreos 6 del 17 al 19. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa, las promesas. Las promesas. La próxima hermana que tenga del 17 al 19. Por lo cual, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Muchísimas gracias. A todas las hermanas, muchísimas gracias. Dios hizo una promesa, no, hizo 6.000 promesas y más de 6.000 promesas. Es lo que hay en la palabra, en cada escritura, en la tuya, en la mía. Más de 6.000 promesas. Dios le hizo esa promesa a Abraham y aquí mostró su grandeza. Un Dios que es poderoso, es ese gigante, ese Dios el cual no hay nada ni nadie que pueda competir con él. Es este Dios justo, también lo dice su palabra, lo acaba de leer la hermana, que aún hasta el día de hoy sus promesas son eternas, son fieles, son verdaderas, que nos da
nos da el privilegio de poder confiar en esa esperanza eterna. Una vida llena de bendiciones. Su fidelidad es tan real y sus promesas son siempre verdaderas. Él las cumple. Él, solamente Dios las cumple. Y fíjense que has pensado en algún momento que tú y yo podemos ser privilegiadas con esta gran esperanza y tener ese auxilio a la mano, que cada vez que pedimos algo, el Señor está allí para atender nuestra solicitud. Cada una de nosotras puede confiar y puede agarrar una promesa y decir, el Señor cumplió mi promesa. ¿Tenemos alguna de nosotras la conciencia de que la pucha no es el vecino, no es mi hijo, no es mi esposo, no es el intendente, no es el gobernador? ¿Es Dios quien atiende mi solicitud? ¿Estamos conscientes de eso? Dice, sus promesas son siempre verdaderas. Él las cumple. Él nos dio la esperanza de una vida eterna. ¿Quién te va a prometer una vida eterna si no es Dios? Solamente Él. Solamente Él. Y es tan real, es tan real. Esta vida eterna es junto a Jesucristo. ¿Podemos llegar a entender eso, cada una de nosotras? Una esperanza con certeza de consolación, una esperanza segura, un ancla segura para mi alma. Y por eso este título que decía, el ancla segura para mi alma, o el ancla segura del alma. A veces, cuando fallece alguien, uno piensa, ¿habrá recibido al Señor? ¿Habrá en verdad conocido, habrá tenido a alguien que pueda llegar a explicarle para que después nos podamos encontrar allí en el cielo? Pero a veces también el ancla segura del alma es un sueño realizado para nosotros, que hoy mi intención es esta, que hoy quede claro para cada una de nosotras, que tengamos conciencia de que esta esperanza en las promesas de Dios es porque el Señor nos ha prometido, y no es cualquier Señor. Ese Señor es Dios, es Dios, es ese grande, es ese poderoso, es ese gigante, el cual nada ni nadie puede decirle que no, ¿sí? Y ahora le voy a pedir a mi hija, Sarita, que pueda compartir 2 Corintios 1:20. Y este es el último texto y vamos a ir terminando, pero con unas cuantas preguntas para que entendamos esto que es el tener a este Dios tan grande, tan poderoso, tan justo, porque Él es justo, pero a la vez también es ese Padre eterno y ese Padre bueno. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¡Wow! Son en Él sí y en Él amén. No hay un, bueno, no sé, tal vez mañana, o cuando vamos a solicitar algo con mucha necesidad a un municipio por X cosa, o vamos a pedir algo, o creemos en las personas. Y a veces, por más que este mundo esté lleno de personas buenas, porque sí hay muchas personas buenas, el creer en estas personas buenas a veces nos pueden fallar, pero Dios no. Y dice que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén, porque son reales,
¿sí? Y mi pregunta es para algunas de ustedes que la que quiera me puede contestar, puede abrir su micrófono y me puede contestar. ¿Tú le crees a Dios? ¿Sí? ¿Le crees a Dios? Como para sentirnos anclada y que mi alma esté segura. ¿Tienes esa confianza como para creerle a Dios? ¿Alguna que me quiera contestar? Sí, Sí, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermanas. Por supuesto que sí, que debemos creerle a Dios. Ese Dios poderoso, ese Dios fuertísimo que es capaz de llevarse todo lo que nosotros tengamos, nuestro dolor, esa mochila gigante que nos pesa a veces, todos nuestros dolores de salud, nuestras enfermedades. Por supuesto que sí, y 1000 veces sí. Y mi alma tiene sed de Dios. También había otro corito que decía así, ¿no? Y que este pequeño comentario, este pequeño mensaje de compartir su palabra, nos deje esta reflexión, que hoy le creamos a Dios de corazón, que tengamos la plena seguridad que lo que pidamos conforme a su voluntad, sus promesas son en Él sí y en Él amén. Creámosle, hermana, confiemos de corazón en el Señor y que nuestra alma esté anclada a los pies de Jesucristo para su gloria, para la gloria de Dios. Amén.